Lo primero que les voy a hacer es darles, antes que me olvide, porque me lo olvidé la otra clase, la guía de preguntas de esta unidad. Un poco de guía de preguntas. ¿Todos vinieron a la clase pasada? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta corta. Sí. Sobre la relación abogado-cliente, necesito generar para saber si se estableció es lo que opina una persona promedio, o sea, razonable del círculo. El test razonable. Sí, el test de razonabilidad. O sea, uno podría decir que, buenas noches, que inició la relación siempre y cuando, o que no inició siempre y cuando pase ese test de razonabilidad. Claro. Esos test de razonabilidad habría que ahondar un poquito más en esas cuestiones, porque por ahí quedan medio en el aire, quedan de manera medio abstracta, y hay que argumentar qué es lo que opina o qué es lo que piensa una persona normal, razonable. Yo les cuento un caso, por ejemplo, me tocó muy cerca, lo lleva mi esposa. Ahí un abogado, era una declaratoria de herederos, una declaratoria de herederos. Un abogado entabla la relación con la clienta, eran dos hermanos los herederos, lleva adelante toda la declaratoria, van firmando toda la documentación, van presentando todo, sale la declaratoria, les va cobrando ese abogado, les emite factura, sale la declaratoria. Cuando sale la declaratoria, justo hay un problema ahí con esa persona, digamos, porque ocupaba un espacio en una institución. Entonces la viene a ver a mi esposa. Y esta chica, la heredera, la declarada heredera, trae toda la documentación, porque era por el cobro de un seguro de vida y una cosa así. Trae toda la documentación y cuando vemos la declaratoria, la habían regulado honorarios a otro abogado, no al con el que tenía la relación esta persona, ni quien le había dado todas las facturas. Bueno, pasaron 2 años, un año y medio más o menos de eso, siguió todo así. Meten un incidente de regulación de honorarios. El abogado que firmó la declaratoria. ¿No? Y bueno, un incidente que, imagínense que creo que demandó a estos chicos, son 2 chicos, los demandó por 3 millones de pesos en honorarios. Y bueno, y ahora está todo el proceso, porque la chica tenía una relación, estos 2 chicos tenían una relación abogado-cliente con este abogado, pero en realidad quien firmó todo, quien llevó adelante el proceso fue el otro. No tenía era una sociedad de hechos, todo el proceso de prueba de eso es un lío. Pero imagínense, eso es como, después cuando llegó ese caso, dice, pero ¿cómo van a actuar así tan de mala fe, tan fuera de la ética? Denuncia en el colegio de abogados, para ese tipo. Pero bueno, ahí está el proceso. Habrá que ver qué dice el juez, ¿no? Hay muchas denuncias contra los abogados. Una locura. Hay muchas denuncias ante el Tribunal de Ética de los abogados. Yo trabajaba con un abogado que era vocal del colegio y ellos hacen como un tamiz primero antes de pasar al Tribunal de Ética a ver si es procedente la denuncia. Y había chorrera de denuncias que... No. Pero, para contestar la pregunta, en ese caso, lo cita, mi esposa lo cita como tercero a este abogado que era el que emitía las facturas y el que llevó adelante todo el proceso, pero bueno, el otro firmó. Lo cita como tercero. Y cuando se presenta, dice, yo nunca tuve una relación laboral, una relación abogado-cliente con ella. La verdad que no, yo le emití facturas por otra cosa, no tiene nada que ver con la declaratoria. Las facturas dicen, por ejemplo, el concepto, a cuenta de honorarios declaratorios de derechos. Y así, como tranquilo, dice, no, yo nunca tuve relación
abogado cliente con ella. Entonces nosotros no, porque no un trabajo. Ella tuvo que justificar que, claro, que sí había una relación abogado-cliente, una locura. Pero bueno, vamos a ver a qué llega. Probablemente la condenen a estos chicos, al menos en parte, ¿no? En esa suma, que es una locura, pero probablemente los condenen por el actuar. Imagínense cómo estaban esos chicos que no. Intentaron calcular honorarios por bienes que no tenían. Es una cosa rarísima, y porque no le cuesta nada al abogado. Hay que firmar, no le costó nada. No tiene costas ese incidente. Pero bueno. Así que son temas que son habituales estos, para justificar. Y lo de la relación abogado-cliente y cuando se entra al revés también, ¿no? Al revés. Justo un tiempito antes de que caiga este caso en el estudio, habían contestado una demanda al revés, ¿no? De que un abogado reclamaba honorarios por actos, creo que era un acuerdo en un divorcio, una cosa así, por el acuerdo, digamos. Y reclamaba honorarios de eso. Y la clienta decía, yo nunca pacté con ellos, yo nunca tuve una relación abogado-cliente con ella, o cliente-abogado, digamos, con ella. O sea, no pactamos las tareas que tenía que hacer. Sí, me atendió 2 o 3 veces, como consultas, esto que hablamos en otras clases, no, consultas verbales, sí, bueno, eso se paga. Entonces, la profesional en ese caso dice, bueno, yo quiero cobrar. Mi trabajo, la atendí, no sé, la atendió 200 veces por teléfono, le hizo el acuerdo, se lo mandó al borrador, estaba en el mail. Y la cliente dice, no, yo no. Nunca me senté a charlar un acuerdo de honorarios. Ese era el argumento, yo me acuerdo porque lo escuchaba. Cuando estaba diciendo, no, yo nunca hablé de plata, nunca hablé de honorarios con ella. Era mi amiga. Porque tenía una relación de amistad. Y bueno, ahí está. También la van a condenar. O sea, lo lógico sería que la condenen y bueno, páguenle, por lo menos les consultan. Se supone. Vamos a ver también. En fin. ¿Alguna otra consulta de la clase anterior o de las anteriores? Bueno, avancemos un poco entonces. Vamos bien hasta ahora con el programa. Me fijé recién, estuve chusmeando ahí cómo van todos los otros programas. Así que todo bien. Bueno, en la clase pasada vimos un poco. Comenzamos a ver estos 2 deberes, estos 2 pilares sobre los que se asienta el ejercicio profesional, digamos, de nosotros. Pilares básicos, dijimos. El deber de lealtad hacia el cliente, pero no solamente hacia el cliente, sino en conjunción de un deber de lealtad también hacia la comunidad política en la que estamos insertos. Conectado a del deber de actuar como un auxiliar de la justicia. Vimos un poco dónde estaba receptado, digamos, o de qué manera se lo venía receptando a este deber de lealtad. De esta manera expresa en algunos códigos de ética. Un poco también vimos que estaba en el Código Penal, que había una penalidad para que incumpliera ese deber, para el profesional que se refiere. Creo que es el artículo 271. Charlamos que había otra manera de receptarlo, que era una forma que Seleme le llama de tipo derivada, que era en función de, o que se podría derivar de los deberes más genéricos, más específicos. O sea, hacer una derivación al revés de deberes más específicos
un deber más general como el de lealtad, deber más específico como el de comunicación con el cliente, el de ser competente con el cliente, deberes como el de ser diligente, digamos, eso está todo resaltado en el Código de Ética del Córdoba. Entonces, esa es la forma en la cual, la herramienta de la manera en la cual se recepta el Córdoba. Pero también charlamos un poco de que no nos interesaba tanto el código, o los códigos en sí, ni la forma particular que tienen de regularlo, si nos interesa lo que hay detrás, ¿no? Porque nos estamos preguntando por la justificación de cada uno de los pasos y del articulado en sí. Comenzamos a ver que cuando nos preguntamos por la justificación del deber que se esconde detrás del deber de lealtad hacia el cliente, encontramos como dos grandes cosas. Una que es el deber de promoción de los intereses del cliente que tenemos los abogados, y a la par de la promoción de los intereses también la promoción o el respeto, podría decirse también, de las convicciones de ese cliente. Como que podríamos identificar que son dos grandes grupos de cosas, ¿no? Y es interesante diferenciar lo que son los intereses del cliente con las convicciones. Porque las convicciones del cliente está vinculada con la cosmovisión del mundo que tiene el cliente, con la idea que pretende desarrollar de su vida. Muchas veces, o generalmente, puede estar en convergencia con los intereses, pero en otras no. Bueno, el abogado, o nosotros los abogados, tenemos el deber de lealtad tanto de promover esos intereses como de respetar o promover esas convicciones. Un poquito fuimos avanzando sobre eso. Cuando hacemos esta diferenciación entre intereses y convicciones, lo que pudimos observar y pudimos avanzar un poco también en la clase pasada fue en estos tres grandes problemas morales a los que nos enfrentamos, digamos. El problema de la justificación, podría decirse, de el actuar por otro, de que ese actuar esté justificado, ¿no? El problema de cuando intereses y convicciones entran en tensión o entran en conflicto, sean intereses y convicciones del cliente, como también intereses y convicciones de los propios abogados con el cliente. Y vimos que había un tercer problema, o tercer cuestión moral ahí que nos interesaba, era pensar si actuar de manera leal o con lealtad hacia el cliente nos lleva a promover algún valor en el ejercicio profesional, ¿no? Como son esos tres grandes grupos de problemas. ¿Vamos bien? ¿Está ahí? ¿Sigue un poco? Bueno. Cuando también, lo vimos un poco en la clase pasada, o comenzamos a verlo, ya adentrándonos en el primer grupo de problemas, en esto de la justificación del actuar por otro, que deberíamos ofrecer razones para justificarlo, nos topábamos rápido con dos cuestiones ahí. Una era la de la justificación de dar preeminencia a los intereses de otros, ¿no? De nuestros clientes, por sobre los nuestros o por sobre los de otros individuos. Que esto era la idea de justificar la parcialidad.
del ejercicio profesional o del abogado en el rol de abogado, ¿no? Entonces ese era el primer punto. Y el segundo punto con el que nos encontrábamos rápidamente, que deberíamos dar razones, o justificarlo, digamos, en la posición que adoptemos, era sobre la cuestión de los medios justificados que tenía al alcance nuestro ejercicio profesional, digamos. O por decirlo de otra manera, la justificación de la forma en la cual nosotros vamos a actuar. Bueno, frente a esas dos preguntas o esos dos problemas, podría decirse también, se han como ofrecido distintas respuestas que de alguna manera van a darle forma al deber ese de lealtad, ¿no? El primer gran grupo de respuestas estaba, que fue sobre el que avanzamos también en la clase pasada, estaba compuesto por entender el deber de lealtad de una manera extrema. ¿Cómo? Entender el deber de lealtad de una manera extrema. Ese era el primer gran grupo. Esto es, a grandes rasgos, entender que el deber de lealtad del abogado hacia el cliente se fundamenta en dos grandes principios, que es el de parcialidad y el de neutralidad. Parcialidad hacia el cliente, la promoción tanto de los intereses como de sus convicciones, y en la neutralidad de pensar al abogado como un individuo que no emite juicio sobre esos intereses o esas convicciones. Ese era como el primer gran grupo. Y los límites del ejercicio profesional, los límites sobre los medios que se pueden ejercer ahí para llevar adelante esa promoción de intereses o de convicciones, estaban dados solo por la letra de la ley, básicamente. Ese es como el primer gran grupo. El segundo gran grupo de respuestas está formado por una concepción más moderada del deber de lealtad, la cual nos va a marcar que los límites no solamente están impuestos por la letra de la ley, sino que se introducen valoraciones morales también de esos límites, ya sean de justicia, de legitimidad política, o de algunos otros valores que están corporizados en el derecho. Ese sería como el segundo gran grupo para entender al deber de lealtad, si se quiere. Vamos bien con el esquema más o menos conceptual del problemón que tenemos con el deber de lealtad. Es clave tanto este deber de lealtad como el de ser auxiliar de la justicia, básicamente. Son dos, así como lo dije al principio, son los dos pilares fundamentales que fundamentan todo el ejercicio profesional. Vamos a volver todo el tiempo a estos deberes y a testearlos. Recuerdan que estuvimos charlando sobre el caso de Eduardo y... ¿cómo era? ¿Se llamaba? Andrea, el divorcio de Eduardo y Andrea, los famosos mails. También podíamos observar en ese ejemplo cómo
estaban graficadas las intenciones tanto de Eduardo como de Andrea y la manera en la que querían llevar adelante esas intenciones, que era un acuerdo tranquilo, sin discusiones, que eso serían sus convicciones, y en ese caso también graficaba de alguna manera las convicciones que tenían los profesionales a la hora de dar su opinión en el caso, ¿no? El abogado de Eduardo le decía: no, guardate los dólares para arrancar de nuevo tu vida, no declares los ingresos informales. La abogada de Andrea le decía: vamos por todo, hacía una interpretación de su decisión de abandonar su carrera profesional en función de una cosa, de algo impuesto por su marido, digamos, o por su exmarido, su marido todavía. Entonces, su intención era que reclame daños sobre eso. Bueno, podemos observar gráficamente estos como distintos puntos en los cuales se podía dar el caso de que esa convergencia entre intereses y convicciones entre en conflicto. Vimos también la clase pasada, y hasta ahí creo que fue que llegamos, los primeros argumentos a favor de la concepción extrema, ese del deber de lealtad, que estaban basados en extrapolar cuestiones de el sistema adversarial, digamos, o la justificación del sistema adversarial en el derecho penal y el ejercicio profesional del abogado defensor. Esto de no tener límites, básicamente para ejercer su defensa. Bueno, la idea era utilizar ese mismo argumento en otras materias del derecho. Veíamos que eso tenía problemas, lo vimos en la clase pasada también, de que ese argumento estaba fundamentado básicamente en dos premisas que debían ser verdaderas, que era la idea esta de que el abogado defensor era el único que estaba ejerciendo una defensa sobre un derecho individual, en este caso el del acusado, que era la permanencia en libertad o en lugares donde la pena de muerte está permitida, era hasta la propia vida, en defensa de la propia vida. Veíamos que era el único porque el Ministerio Público no tenía un derecho a la condena, un derecho individual a la condena, sino que lo que tenía era la obligación de aplicar el derecho y de condenar al culpable y no al inocente, básicamente. Esa era la primera premisa. En esa relación que veíamos asimétrica de poder entre el individuo y el Estado. Y la segunda premisa era que el valor, el bien protegido que se defendía, tenía un valor en sí mismo, intrínseco, en este caso la vida, la libertad de movimiento, todo eso. Podemos avanzar un poco sobre los problemas que nos generaba traspolar ese tipo de argumento a otro tipo de procesos, como el proceso civil, cuando existen dos partes con dos derechos individuales en pugna, ¿no? Y ahí ya el argumento no funcionaba, lo vimos un poco. Pudimos ver
no sé si lo dije la clase pasada, pero que ahora también vamos a avanzar un poco sobre eso, que era, si no funciona en el proceso civil, menos va a funcionar ese argumento en algo no contencioso, como por ejemplo el divorcio que querían llevar adelante Eduardo y Anabel. ¿No? Andrea. Anabel no se puede tener la cabeza. Andrea. Que parecía en principio, sus convicciones eran que no fue contencioso. Entonces, parecía no funcionar ese argumento. El segundo argumento que se brinda para justificar esa visión extrema del deber de lealtad es un argumento ofrecido por Charles Fried, que es un argumento de tipo analógico. Fried lo que hace es entablar una analogía entre la relación de amistad y la relación abogado-cliente. Básicamente, y es importante que se los leo a la definición de amistad que da el autor, porque es importante para el argumento. Dice que un amigo es quien adopta los intereses de otro como si fueran los propios. Adicionalmente, ese tipo de argumento, digamos, o esa idea de amistad que tiene el autor, nos brinda o nos aporta una valoración extra, que es pensar a los individuos como relajándose en sus contornos personales, conviviendo con otros individuos, no estando aislados. Entonces parece como que esa relación, las relaciones de amistad, o sea, creo que todos estaremos de acuerdo en pensar o en sostener que es valioso tener amigos, ¿no? O alguien que no, yo no quiero tener amigos de nadie. Lo dice el texto de la ética de la virtud. Que es valioso tener amigos. Sí. Sí, tiene una mirada de la ética de la virtud también. Entonces, lo que hace el autor es decir, bueno, además de que el abogado se comporta como un amigo, pero se comporta como un amigo en el proceso legal, ¿no? O sea, como un amigo que toma los intereses del otro y los lleva adelante, los promueve, los hace propios, en un rol situado en un contexto que es el proceso legal. Además de eso, dice, tiene un extra, que es esto de pensarnos ahí como una sociedad. Ahora, el problema que tiene este argumento analógico, o el primer problema, es que, si bien nosotros consideramos que la amistad es algo valioso en sí mismo, nosotros también creo que podríamos decir que no llevaríamos adelante intereses de nuestros amigos que sean reprochables moralmente. O por lo menos entraríamos en conflicto ahí, ¿no? O sea, no permitiríamos, o no pasaría un filtro tan rápido esta idea de, bueno, a los amigos les aceptamos todo, ¿no? Al menos no generaría algún freno. El autor lo que hace acá es, para salir de ese problema de, bueno, de los intereses inmorales, es decir, hay una diferencia en el ejercicio profesional del abogado a la hora de llevar adelante esos intereses
en el proceso. Y hace esta diferencia entre conductas de tipo personal que podrían ser calificadas de inmorales y que el reproche le cabería al abogado, como por ejemplo amedrentar a un testigo, insultarlo, insultar al tribunal, no preservar la prudencia, bueno, lo que se les ocurra del actuar inmoral ahí, pero que le cabería el reproche moral al profesional. Por otro lado, plantea el autor que cabría algunas conductas que por más que las calificaríamos de inmorales, esas conductas serían permitidas dentro del proceso y el reproche moral no caería sobre el abogado, sino sería solamente él como el medio para llevarlos adelante. Por ejemplo, una que es muy común, interponer la perención de instancia, por ejemplo, sin avisarlo al colega de que bueno, se te está por pasar el plazo o se te pasó, ¿no? Ahí el autor lo que dice es: el propio sistema jurídico nos da estas herramientas y las corporiza y le da forma y pone los plazos. El propio sistema jurídico nos está diciendo, bueno, está receptada esa inmoralidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tipo de argumentos, además, recibe distintas críticas. Primero era en la definición, el autor lo que hace una trampa ahí en la definición de amistad, porque la define como si fuese un abogado, básicamente, que es la de promoción o tomar los intereses del otro, entonces hace una trampa ahí. Pero además, algo que no da cuenta el autor es que el ejercicio de la abogacía, digamos, es una profesión. Entonces no puede ser un amigo. No tiene nada que ver con la amistad. O podés ser amigo, pero en el rol de abogado no sos amigo, sino que sos el abogado o abogada. Y la otra crítica que se le hace es que de la analogía con el concepto de amistad no se sigue tampoco esta diferenciación sobre quién recaían los reproches morales. No es fácil de seguir eso. Ese es el argumento de Fried, el segundo. El tercer argumento, que es de Stephen Pepper, está fundamentado en una idea de autonomía y en la promoción de la libertad del individuo, del cliente, digamos. Entonces, concebir al deber de lealtad de una manera extrema, dice este autor ahora, promueve la autonomía del cliente. Esto básicamente porque vivimos en una sociedad compleja, inserto en una sociedad compleja, en una sociedad que de una manera necesaria cada uno de nosotros tenemos como para desarrollarnos como individuos y desarrollarnos plenamente, tenemos que tener acceso al derecho, básicamente. Popper lo que dice es, lo que dice es, en esa sociedad compleja, el abogado lo que viene a hacer es, de alguna manera, remediar ese déficit de acceso al derecho, ¿no?
Entonces, lo que viene a ser lo que nosotros vamos a lograr es que, plantea el autor, los individuos se desarrollen como personas promoviendo su autonomía, si solo si nosotros cubrimos ese déficit de conocimiento, básicamente. El problema que tiene, o dos problemas son claros en este tipo de enfoques. El primero es un presupuesto de la autonomía como un valor en sí mismo, de la promoción de la autonomía como un valor en sí mismo. Básicamente el gran presupuesto. Porque también podríamos promover la autonomía para hacer el mal, como supliendo ese déficit, ¿no? Y el segundo presupuesto es que de alguna manera esta cosmovisión, digamos, esta concepción, está estableciendo solamente un ámbito de libertad como a promover, que es una concepción en la cual la autonomía sea valiosa, o sea, como que son dos partes de la misma crítica. O sea, los únicos planes de vida que serían valiosos para esta concepción serían los planes de vida autónomos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya se durmieron o no? ¿Se va ganando la selección? ¿No? No. Bueno. También jugaba el Inter de Miami, ¿no? Me parece. No lo va a ver nadie. Frente a esta concepción extrema del deber de lealtad, aparece una concepción, de nuevo, la concepción extrema, lo que nos decía es solamente los límites en el ejercicio profesional, básicamente, estaban establecidos por la letra de la ley. Frente a esa concepción, aparece una concepción más moderada, en la cual se introducen consideraciones extra letra de la ley, en términos de justicia, en términos de la legitimidad política, del derecho, o en términos de valores que se encuentran corporizados en el corpus normativo. Son también tres tipos de argumentos que se dan para dar razón ahí a esta concepción moderada. El primer argumento es el de Wendell, que es sobre la fidelidad del derecho legítimo. Este argumento lo que hace, para justificar esta posición, es hacer una derivación de la legitimidad política del derecho, que tiene el derecho, hacia el individuo. Y lo hace de esta manera, diciendo, básicamente, el derecho ha sido corporizado, ha sido desarrollado para resolver nuestros desacuerdos morales, ¿no? O sea, dice,
vivimos en una sociedad en la cual estamos completamente en desacuerdo, con desacuerdos morales, convivimos, el derecho viene a ocupar ese lugar, esa función de dar una resolución a eso. Cuando nosotros charlamos acá, muchas veces sobre distintas posiciones, tenemos desacuerdos morales sobre las posiciones que vamos a defender, ¿no? Bueno, esta idea de Wendell es decir, existen desacuerdos sobre lo correcto y sobre lo justo, y el derecho viene a cumplir esa función de finalizar ese tipo de desacuerdos. Ahora, este autor lo que hace es presentar el ejercicio de nuestra profesión como los individuos que vamos a defender de una manera celosa los intereses de nuestros clientes, siempre y cuando estén dentro de la ley, lo que la ley les otorga. La consecuencia de este argumento es que claramente se nos va a presentar la pregunta sobre la indeterminación del derecho y se nos va a presentar que el derecho puede ser interpretado y es interpretado. Entonces, el punto es que lo que jurídicamente le corresponde, o lo que jurídicamente estaría dentro de lo debido para esos intereses, debe pasar un test, nuevamente, de una interpretación razonable. Y aquí no solamente de la letra de la ley, sino también de los fines que tienen esas normas. Porque bueno, lo sabrán que la interpretación no solamente sobre la letra, sino sobre los fines. Bueno, y acá entra todo un problema y las críticas van hacia ahí, ¿no? Por eso el argumento, de alguna manera, este argumento interpretativo se torna un poco débil. Otra línea de argumento para defender esta concepción moderada que es la de William Simon, y está pensada sobre la idea de la moralidad del derecho también a la hora de la interpretación. Simon lo que hace es utilizar un esquema argumentativo de Dworkin. ¿Vieron algo de Dworkin antes? Sí, en filosofía. En filo. La idea esta de interpretar el derecho a la mejor de las luces, ¿no? Esto como pensar que los jueces deben aplicar el derecho como si estuviesen escribiendo una hoja más de una obra que está conectada a toda la comunidad política. Más o menos ese es el argumento de Dworkin, ¿no? Entonces, la idea es, no se puede interpretar de una manera totalmente contraria o alejada de lo que se viene interpretando. ¿Por qué? No parecería pasar ese test de moralidad. De nuevo, acá lo que parece es, en este argumento, parece que los límites al ejercicio de la profesión o a los medios, lo que limita al
abogado para llevar adelante la promoción de los intereses y la cosmovisión del cliente, va a estar dado no solamente por la letra de la ley, sino también por la interpretación moral de esa legislación, las críticas sobre la indeterminación nuevamente van a aparecer. Pero la idea acá sería esto de no alejarse tanto de la moralidad, y la idea sería: yo debo interpretar al derecho y a los propios límites de una manera en la cual no lo vuelva más injusto. El caso, creo que ya se lee ahí en el texto, es sobre un conserje de un hotel, me parece que dentro de la paga de él, de su salario, tenía asignado, por ejemplo, su salario y además cierta cantidad de dinero para propiedad, digamos, para la vivienda. Entonces va y consulta a un abogado y le dice: a ver, si yo hago cambiar mi contrato de trabajo para que en uno de los deberes del empleador se introduzca esto de que me debe otorgar una vivienda, entonces yo lo saco de mi salario básicamente a esa vivienda que me está dando y dejo de pagar ganancias por esa vivienda, por ejemplo. ¿Se entiende el ejemplo más o menos? Algo parecido pasó en Mendoza con el caso de un individuo que consultó a un abogado, que es el caso grande, consultó a un abogado para que lleve adelante una modificación en el género para poder jubilarse antes. ¿Lo conocen ese caso? Sí. Bien. Una mirada de verde lealtad moderada, como la que estamos pensando acá, charlando acá, diría: no solamente debo pensar que el sistema jurídico me permite eso, sino que estoy volviendo más injusto utilizando eso. Por ejemplo, estoy volviendo más injusto el sistema previsional. Si hago ingresar a un individuo que se aprovechó de una normativa de identidad de género, por ejemplo. O si yo como abogado le aconsejo a ese conserje, sí, lleve adelante el cambio de contrato de trabajo para evitar pagar ganancias cuando el sistema tributario se supone que está fundamentado en un principio de equidad, ¿no? Pero bueno, ese tipo de interpretación, ese tipo de argumentos también dependen de la interpretación. Y de nuevo le caben las mismas críticas que la anterior. El argumento más fuerte que parece brindar acá, que se parece brindar sobre la concepción moderada, es el argumento de Luban, David Luban, que un poco ya lo desarrollamos nosotros. Que es la idea de introducir los límites al ejercicio profesional en términos de la promoción de un valor de justicia. Y el argumento está dividido en distintos pasitos que va dando el autor. El primero es el que ya dimos, que era esta distinción entre sistema adversarial, cuando funciona el argumento fuerte de los medios pueden ser todos, que es solamente en el derecho penal, cuando no funciona, que es en el resto del derecho. Ese sería como el primer paso que da. Luego, el segundo paso es decir:
la justificación del sistema adversarial en el cual nosotros nos movemos básicamente, o nos vamos a mover, es una justificación de tipo pragmática. Pragmática en el sentido de que el sistema adversarial es un sistema más, no es mejor que otros, es el que utilizamos, pero cambiarlo, modificarlo, tendría un costo altísimo. Entonces, como ven ahí, le baja el precio a la justificación del sistema. La justificación no es en términos de valor moral, porque es el mejor sistema, sino simplemente es el que tenemos. Sobre todo pensando en fuera del derecho penal, ¿no? Donde no funcionaba ese argumento fuerte. Entonces, el siguiente paso es, si hay deberes morales que nosotros podemos identificar que entran en conflicto o contradicción con el deber de lealtad, dado que el deber de lealtad está justificado de esa manera pragmática también, ese deber de lealtad debe ceder frente a los otros. ¿Se entiende ese paso? El último que da del argumento. O se identifica una justificación pragmática del sistema adversarial, que bueno, es el que tenemos. El costo sería altísimo, es como de tipo práctica. La justificación le baja el precio y dice: existen deberes morales más fuertes, y si el deber de lealtad, que está justificado en ese sistema adversarial, entra en conflicto con esos deberes morales más fuertes, debe ceder. Entonces le pone límite al ejercicio profesional, ¿no? O a los medios del ejercicio profesional. Este argumento sostiene que los abogados somos activistas morales, de alguna manera. Y somos activistas morales, plantea Eruan, porque como abogados nosotros debemos escuchar al cliente, escuchar sus intenciones, escuchar sus convicciones y direccionarlos hacia un bien o hacia un fin último más importante, que es el de la justicia. Eso plantea Eruan. Dirigiéndolos hacia el bien común. La cuestión es que el problema, hay varios problemas, pero uno de los más importantes es que coloca este autor a los abogados, nos coloca frente a una superioridad moral frente a la sociedad. Superioridad moral injustificada. Y el segundo problema es que concebir así el ejercicio del rol del abogado como un activista moral desconoce esa función que charlamos hace un ratito del derecho, que era lograr una convivencia pacífica, básicamente, de alguna manera, dar las reglas de juego ahí, en los cuales distintas cosmovisiones del mundo se lleven más o menos bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Esas dos concepciones esas dos respuestas frente
al problema moral de justificar el actuar por otro. Bueno, ¿podría repetir el primer paso de este ¿Lugar? manual? El primer paso es el que ya hemos charlado, que era explicitar que solamente el argumento o la justificación fuerte de que el abogado tiene todos los medios a su alcance, ilimitados, funciona para el derecho penal y no para otro tipo de derechos. Y lo hace en clave de lo que veníamos charlando, de que no, en las otras materias del derecho no se dan esas mismas relaciones, por ejemplo, de asimetría, de defensa de distintos derechos, uno individual y el otro no individual. Entonces como que extraen esta idea de justificación fuerte del sistema adversarial del derecho penal, lo divide completamente y dice, no, bueno, solamente ahí funciona. Que todos estaríamos de acuerdo que ahí funciona. De hecho, está reglamentado que el defensor no puede inculpar a su cliente. Porque es claro ahí. Punto. Entonces ese sería como el primer problema en el que nos enfrentamos, digamos, el primer problema moral, de la justificación moral y las distintas respuestas que se le ha dado a esa justificación moral del ejercicio de la abogacía o de la promoción de los intereses del cliente y de las cosmovisiones del cliente. Ahora, para pasar al siguiente punto, el cliente como un sujeto humano, digamos, no solamente tiene intereses, sino que tiene convicciones, que es esto que yo le decía al principio, ¿no? Tiene intereses y también tiene formas de actuar frente a esos intereses. Entraríamos en el segundo problema, claro. Porque en la generalidad de los casos supongamos que tanto los intereses como las cosmovisiones del cliente convergen y bueno, está todo bien. Pero la pregunta es ¿qué sucede si eso no es así? Abstrayéndonos de la idea de abogado-cliente, piensen en clientes que pueden tener intenciones, pero que esas intenciones no estén muy de acuerdo con las convicciones que llevan adelante, ¿no? Pueden tener una intención de, por ejemplo, en el caso este del divorcio, pueden tener la intención de arreglar, de no causar más males que tenía el hombre, pero sus convicciones no le quiero dar ni un centavo más de lo que le corresponde, por ejemplo. Entonces me paro ahí, ¿no? O su convicción es me desprendo de todo. Entonces puede que no estén los intereses y las convicciones como en el mismo carril, del mismo lado, básicamente. La pregunta que nos vamos a enfrentar moral, nosotros, como abogados, es ¿qué debemos hacer frente a eso? ¿Y cuándo nuestra intervención va a estar justificada o no?
sin pensar en la idea de que las intenciones y las convicciones del abogado con las del cliente sean divergentes, ¿no? Solamente estamos pensando en la del cliente. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que preguntarnos, o con lo que nos vamos a enfrentar, es con la justificación de la intervención de tipo paternalista, ¿no? O sea, el paternalismo, seguramente ya lo habrán visto también en Filo, creo, ¿o no? ¿No? Una acción paternalista es una acción en la cual se produce una intervención en la libertad del otro individuo, ¿no? En un ámbito de libertad. Eso es una acción paternalista. Esa intervención en el ámbito de libertad del otro puede estar justificada o no justificada. Nosotros, por ejemplo, cuando asistimos a una institución educativa, somos sujetos en formación de nuestras capacidades, estamos expuestos constantemente a intervenciones de tipo paternalistas, ¿no? Que es un docente diciéndote estudiar la tabla del 2 porque es importante para tu vida. Entonces está tomando decisiones importantes en tu ámbito de autonomía ese docente. Bueno, esa intervención de tipo paternalista tal vez esté justificada, o podríamos justificarla. Decir, bueno, estos individuos todavía no tienen sus capacidades plenas, entonces nosotros como sociedad queremos que sean educados con todas las herramientas posibles para desarrollarse en un mundo complejo como en el que vivimos. Entonces para eso necesitan la tabla del 2, básicamente, o del 3 o del 4. Esa es una intervención de tipo paternalista. La cuestión es si nosotros como abogados podemos justificar de alguna manera una intervención de ese tipo frente a la divergencia entre intereses y convicciones en el cliente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se puede? ¿Hay algunas maneras de justificarlo? Sí, para mí sí, porque como somos expertos en derecho, podríamos inmiscuirnos en ese ámbito de libertad de nuestro cliente y convencerlo de que tome determinadas decisiones en favor de sus intereses. La crítica a ese argumento, que es claro, un argumento claro, la crítica es, uno puede ser experto en la materia, pero no justifica que uno sea experto en que sabe más cuáles son los intereses próximos de ese individuo. Lo que sí justifica es que ese experto le explique, le dé todas las herramientas posibles. Claro, o sea, le marque el escenario y le diga, esto es, toma la decisión. Tal cual. Esa era la crítica a ese tipo de argumento. Que es un argumento de tipo elitista, ¿no? Parecido al que veíamos hace un rato, que nos pone en una superioridad moral en la sociedad. Dirían, nosotros tenemos, aunque seamos expertos en derecho, que habrá que probarlo, tenemos la obligación de brindarle todas las herramientas posibles al cliente, que él sea quien toma la decisión, ¿no? Pero ahora se les ocurren casos en los cuales, aunque nosotros les brindemos todas las herramientas, podría estar justificada una acción de tipo paternalista sobre nuestro cliente. ¿El abogado del niño, por ejemplo? El abogado del niño puede ser un caso. El abogado de un incapaz, por ejemplo. Ahí podríamos justificar una acción. Pero bueno, las justificaciones son excepcionales. Y si pensamos nosotros como
en la práctica habitual, la regla se transforma en la intervención de tipo paternalista del abogado por sobre el cliente. Prácticamente son órdenes a tu cliente. Hace esta manera de carta documento, redacta de esta manera, elimina esta cláusula. Tal vez uno podría justificar también ese paternalismo, bueno, solamente la parte procesal, porque sí, claro, sí, soy el experto en lo procesal, bueno, en los plazos, en cómo, cuándo meter una demanda, pero las intenciones del cliente es muy difícil justificar una acción paternalista, pero es la regla, es algo que no tendría que poner todas las alertas ahí, ¿no? Les voy a hacer una... Pero por ejemplo, yo me imagino un juicio laboral. Me despiden, vienen al estudio y no, bueno, pero yo por tirar un número, no, con 200.000 pesos me conformo. No, vamos a pedir más porque yo sé que la jurisprudencia ahora es más, entonces lo convenzo de que pedimos más. Ahí también es una intervención paternalista. Sí. Ahora, uno podría justificar esa intervención y decir, bueno, está tan garroteado este tipo que viene así, o esta mujer que viene así, me despidieron, capaz porque sistémicamente está así, que yo tengo que darle todas las herramientas posibles y ponérselas al alcance de su comprensión, decir, bueno, a ver, sí, vos querés por 200.000, pero mira, el derecho te brinda esta protección, tenés estas herramientas, este perjuicio que podrías tener. Lo cual es difícil, no, yo no litigué nunca, pero sí veo litigar, y el tiempo de nuestros colegas que se toman frente al cliente es mínimo, es como un trámite, lo cual es recontra problemático. Yo hace un tiempo pensaba, por ejemplo, que mi esposa le dedicaba un montón de tiempo explicándole todas las cosas para ser un poquito más práctico y que te genere ingresos, digamos, básicamente. Pero después, cuando uno se pone en fino a pensar sobre estas cosas, dice, bueno, lo importante es que el cliente sepa en qué se está metiendo, sepa cuáles son sus herramientas, adquiere conocimiento, se empodere, digamos. Son distintas cosas que uno va brindándole para poder justificar el accionar, porque si no, no lo justificás, no está justificado. Que yo tome decisiones por mi cliente, que yo le falsifique una firma porque es más rápido para un proceso a mi cliente, eso no está justificado moralmente. Y es una práctica habitual. Que yo haga un escrito y no se lo deje leer al cliente y que lo firme, no, firmaba acá que ya lo presento. Es una práctica habitual. Yo en realidad le dije el del caso del juicio laboral porque pasa en el estudio muchas veces que nosotros le planteamos esto y dicen, no, pero yo necesito comer ahora. O sea, últimamente los clientes vienen con eso. O decir, sí, no me interesa que yo puedo ganar de acá 5 años el triple, pero yo necesito comer ahora, te dicen. Pero es que el punto, ahí el argumento es, ¿quién está más próximo de los intereses del cliente? ¿Nosotros como profesionales o el propio cliente que es quien nos vive? Y ahí viene un argumento famoso de Mill, diciendo, el que está más cerca de sus propias dolencias es quien las lleva adelante, quien las tiene. Yo no puedo venir como abogado a decirle, no, te conviene que arreglemos de acá a 4 años por 2 palos y hoy te están ofreciendo 200 y bueno, sí, quien tiene los intereses, quien lleva los intereses ahí, es el cliente, quien lo sabe. Ahora, si ese cliente está impedido por alguna razón, por ejemplo, esto que hablamos
recién, de la incapacidad, eso tal vez justifique una acción de tipo paternalista, pero son muy pocas las excepciones. Entonces, por eso cuando se nos presenten este tipo de casos hay que prender las alertas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi obrar ético acá? ¿Qué debo hacerlo? Debo decir, bueno, deja nomás. O no. Porque las justificaciones al paternalismo, al obrar paternalista, están así como la orden del día. Es decir, bueno, hay una de las justificaciones famosas, esta que yo les decía, de vienen sistémicamente garroteados los individuos por, no sé, contexto de desocupación, por ejemplo. Entonces, yo vengo como el Salvador a decirte, bueno, si hace esto, ¿no? Pero yo no estoy en ese cuerpo. Otra de las justificaciones es de nuestro accionar paternalista clásica, también es la manera en la cual nosotros aprendemos el derecho en las facultades, que es una manera de tipo jerárquica, ¿no? El autor uno de los más importantes que pensó este tema de la jerarquía en la enseñanza del derecho es Duncan Kennedy, en la escuela de Chicago, digamos. Esta idea de, claro, nosotros cuando nos posicionamos frente a un cliente, repetimos de alguna manera cosas que ustedes cuando eran estudiantes vivían del profesor. Cuando yo fui estudiante viví del profesor eso, de secretaría académica, de la institución jerárquica en la que estamos insertos, entonces repetimos eso. Esa es otra manera de justificar, que intentan justificar el paternalismo que no está justificado, obviamente. Entonces, solamente para que quede como claro ahí el punto sería, solamente podríamos pensar en justificar un accionar paternalista cuando haya divergencia entre intereses y convicciones, cuando no vulneremos la autonomía del individuo, cuando no vulneremos su dignidad como individuo, cuando no lo tratemos como un medio, podría decirse. Y ahora vamos al tercer punto, que era el definitivo, el tercer problema moral con el que nos enfrentamos, que es si existen razones que justifican algún valor en la práctica de esa lealtad por parte nuestra como abogados. De lo que nosotros estamos pensando acá es si existe algún valor en honrar esa lealtad, algún valor moral. Y de nuevo volvemos a ética de la virtud. Por eso cuando charlábamos sobre ética de la virtud, creo que lo charlaron con Florencia, pero seguramente en su PowerPoint les mostró esta idea de ética de la ética de la virtud como un complemento, ¿no?, a la moralidad. Entonces, la idea sería pensar si hay algún valor moral en que nosotros llevemos adelante esa promoción de los intereses de nuestros clientes y también ese respeto por sus convicciones.
acá hay como dos caminos de nuevo de respuestas de acuerdo al tipo de concepción que uno siga, si es la concepción extrema de la lealtad o la concepción moderada de la lealtad. La concepción extrema de la lealtad, lo que nos va a plantear, es un argumento que es de Markovic. Y el argumento es interesante. Planteas una analogía entre la acción que lleva adelante un poeta y la acción que lleva adelante un abogado. Su analogía es la siguiente. Es decir, un poeta, cuando le da voz a objetos inanimados, a situaciones del mundo, a distintas vidas en sus textos, no habla por sí mismo, sino que habla por ellos. Este autor lo que hace en esa analogía es decir, nosotros como abogados no hablamos por nosotros mismos, sino que hablamos por nuestros clientes, por los intereses de nuestros clientes, por las convicciones de nuestros clientes. Esto es que nosotros como abogados le otorgamos de alguna manera una voz a nuestros clientes que están silenciados, ¿no? Y el valor que eso tiene para este autor y el rasgo de personalidad valioso que nosotros desarrollamos para este autor es un valor de tipo no egoísta, que es la empatía. O sea, al actuar de manera que nosotros respetemos esa lealtad al extremo, estaríamos actuando de una forma no egoísta, empática con nuestros clientes. Y adicionalmente, al igual que el poeta, dice el autor, no solamente es valioso individualmente hacia nuestros clientes, sino que es valioso para la sociedad, nuestro rol como abogados. Y esto es así porque el abogado, al hablar por otros, al convertirse en esa voz de los silenciados, no está preocupado por la verdad. No está emitiendo juicios sobre los intereses o las convicciones de los clientes. O sea, está exento de todo tipo de vicios, dice el autor. Para eso, para hacer esos juicios, están los investigadores, los jueces, otros individuos, no los abogados. Frente a esa idea de que el valor de desarrollar o el rasgo de personalidad es la empatía, aparece una visión más moderada, un poquito menos en el pedestal de los abogados, que es pensar que es más fácil de justificar o más sencillo o que tiene más fuerza explicativa, podría decirse, que el rasgo de personalidad
Krogman es el que desarrolla este argumento, que el rasgo de personalidad que presupone el ejercicio del derecho de la abogacía, en realidad, el rol de nosotros como abogados, es un rasgo de personalidad que nos dirige o nos lleva a mejores deliberaciones. O sea que nos otorga habilidades para tomar decisiones prácticas o frente a problemas prácticos. El argumento es como que se sostiene en esto. Frente a un problema práctico, nosotros tenemos que tener la capacidad de ponernos en la situación de las... Por ejemplo, creo que es el ejemplo que da el autor acá. Es frente a la elección de la carrera que nosotros queremos llevar adelante, ¿no? La carrera universitaria, ¿sí? Estamos frente a esa elección. Que es un problema práctico, sumamente un problema práctico. Sí, bueno, en ese tipo de problema, nosotros debemos tener la habilidad de imaginarnos los distintos escenarios. Sí, bueno, si estudio Derecho, voy a estar en tal escenario, voy a desarrollar mi plan de vida, no sé qué. Si estudio Ciencia Económica, voy a hacer. Si estudio Ingeniería, pues esa idea sería. Pero para ser un buen deliberador, que es lo que parece que está diciendo como un rasgo de valor en el ejercicio del derecho, de la profesión del abogado, además de poder imaginarnos los distintos escenarios, también tenemos que poder llevar adelante un desapego de esos escenarios y mirarlos desde afuera, ¿no? Poder observarlos de una manera objetiva, no subjetiva, si es que se puede. Entonces, el valor para Krogman, el valor que nosotros desarrollamos como abogados en esta concepción moderada del deber de lealtad, es frente a nuestros clientes poder ponernos en el lugar de ellos y observar los distintos caminos de sus intenciones, que tienen sus intenciones y sus convicciones, a dónde los llevarían, pero a la vez poder alejarnos de ellos, de esos caminos, y de una manera objetiva aconsejarlos, observar distintas salidas, distintas maneras de resolver esos problemas prácticos. Por lo tanto, la plantea Krogman es que un buen abogado litigante es quien al juez o al juzgador le va a ofrecer distintos argumentos imparciales. Para que ese juzgador pueda hacer lo suyo. Y el rasgo desarrollado es que para nosotros poder ofrecer esos argumentos imparciales, debemos poder ponernos tanto en la situación de nuestro cliente como el de la contraparte. Porque si no, no sería imparcial.
Por eso el punto de vista del valor moral es, de alguna manera, bifocal. Tiene una mirada concreta, centrada en el cliente, pero también externa. Bueno, listo, hasta acá llegamos hoy. La próxima clase vamos a ver el contenido del deber, de lealtad, y un poquito de cómo ha sido resaltado el deber en los distintos códigos, pero eso muy por arriba, porque de nuevo no nos interesa la codificación.